Bueno, bienvenidos a esta segunda sesión de la mente maestra. Hoy vamos a hacer un ejercicio de, de meditación del contenido. Entonces, vamos a, voy a compartir pantalla y vamos a mirar como los puntos que vamos a revisar antes de iniciar con el contenido. Perfecto. ¿Ahí ven la pantalla? Sí, aquí. Sí, Correcto, Bueno, sí. bueno, entonces, primero que nada, pues vamos a darle la bienvenida a todas las personas que se van conectando. Y la mente maestra nos sugiere que es todo el libro de las 16 leyes del éxito de Napoleón Hill nos sugiere que primero la paz y después sí los resultados. Entonces esto va un poco diferente a lo que nosotros veníamos pensando, que si todo está bien afuera, nosotros estamos bien. Y esto propone completamente lo contrario. Y nosotros estamos bien emocionalmente, estamos enfocados mentalmente y si estamos aquietados, digamos, en nuestras emociones, pues los resultados también van a ser una proyección de eso. Entonces, para esto, vamos a cerrar los ojos y vamos a inhalar manteniendo 5 segundos la respiración. Inhalamos en 5, retenemos el aire en 5, 1, 2, 3, 4 y soltamos en 5. Inhalamos en 5, sostenemos el aire y soltamos. Inhalamos en 5, sostenemos el aire y soltamos. Si viene algún pensamiento, observamos este pensamiento. Seguimos inhalando en 5, sosteniendo el aire en 5 y soltando el aire. Si viene algún pensamiento al tiempo, vamos a observar. Observamos los pensamientos como si fueran nubes. Observamos y pasa. Observamos y pasa. De esta manera, observamos lo que siempre ha estado con nosotros, que es la respiración. Inhalamos 5, mantenemos la respiración y soltamos. Vamos a observar los pensamientos como si fueran troncos. A veces se habla como si fueran troncos en un río que pasan sin identificarnos. Y al tiempo vamos a observar las sensaciones corporales. De esta manera vamos a hacer una respiración consciente y una observación. Lo que vamos a plantear en la mente maestra no es algo tanto para aprender y para llenarlos de conocimiento, sino es para recordar nuestra esencia. Entonces, esto que estamos haciendo de observar los pensamientos
observar las sensaciones corporales y observar nuestra vida, ¿sí? Es algo que nosotros podemos hacer como, como una forma de ir siendo consciente, de ir haciendo conciencia de nuestros pensamientos, de nuestros condicionamientos. Normalmente lo que nos limita en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento, en nuestra familia, en nuestra experiencia inicial, eh, es la interpretación que la mente comienza a darle a todo eso. Entonces, nosotros comenzamos a observar que lo más importante es aquietar nuestra mente, ¿sí? Y al aquietar nuestra mente vamos a estar en sintonía de poder realizar cualquier actividad. Porque si no somos conscientes de lo que nos bloquea, de nuestros condicionamientos, si no soy consciente de mi propia ignorancia, ignorancia con respeto, sino ignorancia porque no sé, ignorancia porque no me doy cuenta, voy a seguir cometiendo los mismos errores y me voy a seguir estrellando contra la misma pared y voy a seguir tropezando contra los mismos obstáculos. Entonces, es importante comenzar a observar precisamente eh, esta mente y estos condicionamientos. Normalmente, nosotros no éramos conscientes de que lo que pensamos y lo que sentimos nos bloqueaba. Normalmente es como, eso es así, ¿sí? Aprovechando lo que ocurrió ayer con el partido, ¿cuántas personas eh, expresan su alegría ante algo que pasa afuera? ¿Sí? ¿Y cuántas personas depende su alegría de algo que ocurre afuera? ¿Sí? Si ganamos, si me quieren, si, si resulta lo que estoy, lo que quiero, todo lo que está afuera, si mi alegría proviene de lo que está afuera, es porque, es porque no soy feliz. Eso se llama dependencia, ¿sí? ¿Cuántas personas piensan que si gana Colombia el domingo voy a ser más feliz? Y si pierde, voy a estar un poquito más triste. Y eso, y en eso juega el ego todo el tiempo. Ya vamos a mirar por qué. Pero por qué es tan importante que nosotros nos demos cuenta y por qué es tan importante que nosotros seamos conscientes y comencemos a ser conscientes, ¿sí? Inclusive hay condicionamientos como que yo puedo ir en un sitio y llega un aroma de perfume y ese aroma, yo puedo estar dormido, entra por, por la nariz y mi mente recuerda que ese aroma era igual al de mi ex pareja. Y entonces el cuerpo comienza a sentir tristeza y la persona dice, ay, me siento como tan mal, pero no sé, todo está bien, pero no sé por qué me siento tan mal. Entonces, de todas estas cosas, tenemos que comenzar a ser conscientes, o si no, sigo manifestando bloqueos. Y precisamente este curso, pues, es para que desarrollemos nuestro verdadero potencial. Bien, por ahí dejo. Vamos a hacer. Gracias, Jaime. Ahí, ahí hay un tema súper importante en lo que estabas hablando ahorita y en el ejercicio que hicimos ahorita, es la cuántas veces durante el día estamos conectados con lo que está sucediendo en el momento presente o cuántas veces estamos conectados en los pensamientos y no en lo que estamos haciendo. Y muchas de estas cosas, por eso el ejercicio de la respiración consciente, es si hoy estamos enfocados en las cosas más simples de lo que está sucediendo o en nuestros pensamientos. La mente maestra, de alguna manera,
empieza por el proceso de hacer consciente el presente, el momento presente. Y eso tiene que ver con todo, o sea, yo tengo un perro y desde por la mañana cuando salgo a pasear el perro, hay algo que a mí me llama mucho la atención y me agrada bastante, es el sonido de los pájaros, ¿sí? El sonido de los pájaros en la madrugada. Y desde que yo empecé a practicar todo el tema de la meditación, eh, la involucrar el momento presente, involucrar todas las situaciones que están sucediendo en mi instante, me vincula con mi aquí y el ahora. Y ese aquí y el ahora determina el silencio de mis pensamientos y la conexión con el todo, con todo. Tener una relación consciente con mi perro, no con mi celular, no con una red social. O sea, permitirme conectarme con la esencia, con lo básico. De ahí depende, en gran medida, cuando voy a necesitar desarrollar una idea, un objetivo, un estilo creativo, un tema de trabajo, poder conectarme de igual manera en ese momento. Muchas veces este ejercicio que acabamos de hacer, lo que pretende es que, asimismo, como nos conectamos con algo que somos inconscientes, como la respiración, podemos hacerlo inclusive con lo que realmente es importante en el momento que estamos desarrollando una actividad. Esta actividad tiene que ver, inclusive puede ser con el trabajo, puede ser con el desarrollo de metas, puede ser con el desarrollo de estar en familia. Una de las cosas que yo empecé a descubrir y a redescubrir cuando empecé a hacer todos estos procesos de conciencia fue que ya hoy, en el momento que estoy conectado con mi familia, que es determinante para mí, es como de las cosas más importantes que yo tengo en mi vida, ponerle el lugar indicado a las cosas indicadas que están pasando ahí. Si yo estoy compartiendo con mis hijos, estar consciente y presente de estar con ellos, disfrutar el momento. Esto parece a veces que pareciera que fuera simple, pero a veces el miedo, el estrés, pues es lo que no me permite conectarme con el presente y no disfrutar a las personas que más amo, la gente que yo más quiero. Para mí es mi familia. Entonces, yo hoy, gracias a la meditación, gracias al estado presente, pues empiezo a sentir en vez de evadir a través del miedo y de otras cosas que no me permitían la paz mental. Entonces, nada, quería hablar ese tema específicamente. Gracias, Jaime. Gracias, René. Mira que a veces la misma inmediatez, el mismo eh, estrés, pensamos, pero bueno, pero yo lo que quiero es tener resultados, yo lo que quiero es tener cosas, yo lo que quiero es que eh, la mente maestra, el objetivo mío es lograr los resultados que quiero. ¿Para qué me sirve todo esto de la mente y aquietar la mente? Entonces, eh, importante eso, importante que nos preguntemos para qué estamos aquí. Eh, y, y la finalidad de este curso precisamente es que nos conectemos con nuestra verdadera esencia. Y hay cosas increíbles, hay cosas que yo podría llamar como imposibles para la mente que está encerrada en en limitaciones mentales, que hay muchas cosas que las ve prácticamente imposibles y es porque nosotros desconocemos todos estos temas. Digamos que hay, lo primero que tenemos que reconocer es que hay una química y una frecuencia mental en todo lo que nosotros pensamos, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en el pasado, cuando nosotros tenemos pensamientos del pasado, se desarrolla una química a través de
identificarnos con esos pensamientos del pasado y generalmente son pensamientos que llevan a la tristeza, al- a la depresión. Y cuando nosotros nos identificamos con pensamientos del futuro, se surge una química, inclusive hay un químico que surge en el cuerpo que se llama cortisol, y este químico en el cuerpo segrega una sustancia que genera la ansiedad, y la ansiedad se manifiesta como presión en el pecho, presión y angustia, simplemente porque estamos identificándonos con pensamientos del pasado o estamos identificándonos con pensamientos del futuro. Y lo que decía René, es importante comenzar a observar este momento. Observar, yo pensaría que es más importante que estresarnos por los resultados. Puede ser más provechoso salir a un parque y observar un árbol, porque al aquietarse la mente, puede ser que surja la idea que da resultado. Pero mientras mi cerebro esté encerrado en ideas limitantes, pues muy posiblemente no vaya a surgir ninguna idea y vaya a seguir en ansiedad, en miedo, en tristeza. Entonces, la química, tenemos que comenzar a cambiar la química y la frecuencia mental. Ahora, ¿cómo cambiar la química? Observando el momento presente. Cuando estamos en el momento presente, nos salvamos de dos condicionamientos que son el pasado y el futuro. Y si no está el pasado y el futuro, no está ocurriendo en mí tristeza o ansiedad. Y puedo estar con una frecuencia muy diferente. Entonces, todo lo que nosotros observamos, todo lo que nosotros pensamos y cómo estamos alimentando nuestra mente, puede ser mucho más importante que, que simplemente querer cambiar la realidad. La realidad simplemente es una expresión de nuestro interior. Si en nuestro interior hay angustia, si en nuestro interior hay miedo, si en nuestro interior hay insatisfacción, lo que ocurre afuera es una manifestación de lo que está ocurriendo en ti. Y eso es bien importante que lo sepamos porque siempre estamos culpando lo de afuera. Estamos o nos sentimos víctimas de lo de afuera o queremos tratar de luchar contra lo de afuera para cambiar. Y lo de afuera no va a cambiar, que lo de afuera simplemente es una manifestación de mi frecuencia interna. Bien, ya vamos a seguir con el otro tema. Hay algo que me trajiste a la memoria ahorita, Jaime, con el desarrollo de esta parte. Es que yo recuerdo que hace un tiempo hubo un texto que yo leí que decía que por lo general el artista desarrolla una obra de arte única e irrepetible y es su mejor obra de arte en algún momento determinado de su vida. Pero hay un tema en que sufre el artista, es por tratar de desarrollar una mejor obra de arte cada vez que está desarrollando una obra de arte. ¿Y por qué quería tocar este tema específicamente? El arte es una representación física, real y concreta de una emocionalidad del autor. Es decir, hay una emocionalidad tal del autor que observa y transforma para crear un sistema donde otras personas se sientan tocadas, identificadas y asimismo los transforma. ¿Por qué? Porque el arte lo que hace es como poner en evidencia una emocionalidad para crear una sensación determinada hacia una obra. Eso sucede, por ejemplo, en una pintura, en una escultura, en una producción musical. Y ese inicio de ese desarrollo de la obra artística empieza por una conexión emocional del artista hacia determinado tema, hacia determinado dolor,
hacia determinada cosa que le sucedió y ahí empieza el proceso creativo. ¿Sí? En la vida sucede de la misma manera. El artista de alguna manera transforma la emocionalidad en algo concreto que le da o esperanza, análisis, solución, o probablemente no solución, pero una manera de pensar para él y para los demás. Es decir, el acto creativo tiene una relación de beneficencia con el receptor, así como decías ahorita en el texto, el emisor y el receptor. Yo soy comunicador social, además de ser músico, soy comunicador social y una de las cosas que más, que cuando estudiamos teorías de la comunicación, es cómo la fuente de la información tiene un resultado dado en el receptor. Y la comunicación, vista desde la comunicación social, la principal relación es la de dar forma. Es decir, se crea una idea y eso genera una forma e interpretación y una manera de manifestarse en el receptor. O sea, se plantea una idea, y eso lo vemos ahorita en medios de comunicación. Se plantea una idea, obviamente aquí está manipulado en gran medida, pero esa idea crea forma e información y maneras de dinámicas de puntos de observación para que se cree otro sistema de unidad en torno a una información que yo estoy planteando. En el acto creativo, el autor observa, o sea, hace como una especie de meditación, observa la emocionalidad, porque la vive en dolor en el momento presente, y la transforma en un objeto. ¿Sí? Entonces, por eso es que cuando nosotros entramos en procesos de autoanálisis y ponemos soluciones a una situación, estamos entrando a un acto creativo de resolución de la emocionalidad para darle una solución a un acto concreto. La mente maestra es específicamente un acto creativo, porque yo en la medida que hago el proceso de autoobservación, estoy tratando de poner un sistema diferente de punto de observación para no bloquearme en el proceso, sino crear nuevos sistemas de comunicación, de desarrollo y evaluación personal para generar evolución, tanto emocional inicialmente, tanto económica y tanto a tocar lo que más me apasiona en el sistema presente. Y eso a su vez crea una unidad y un sistema que afecta a otros, ya sea de manera positiva o negativa, dependiendo de mi sistema emocional. Pero probablemente si mi sistema emocional afecta a los demás, pues crea un sistema de unidad de bienestar para ellos y para mí. Entonces, por eso es que de alguna manera, en lo que estabas hablando ahorita, depende del sistema en el que, y lo hablábamos de la vez pasada, la manera en que estoy vibrando y la manera que estoy observando una situación que me puede estar molestando como un sistema de resentimiento, soy responsable del proceso de transformación y de generar un acto creativo para que el sistema de información que estoy dando, mirando desde el presente, tenga un sistema de transformación y se cree una energía que pase, como también estaba en el texto anterior, del miedo al amor, porque precisamente los mayores sistemas de bloqueos mentales, emocionales, laborales y demás, es porque nos quedamos en el miedo y no en la transformación de la frecuencia en la que estamos. Es decir, de alguna manera la vida es un acto creativo porque estamos observando la emocionalidad para generar un sistema de transformación para nosotros y para la unidad y para el todo en general. Gracias, René. Mira que nuestro cerebro es un receptor y un emisor, lo que decía René. Un receptor y un emisor. O sea que nosotros, de alguna manera, proyectamos lo que recibimos. Ahora, ¿qué le estoy dando yo a mi mente? ¿Qué le estoy dando yo a mi mente? Y esta información que estamos recibiendo, digamos que no vale nada en la medida que no la aprovechamos. El valor de esta información es la experiencia que yo comience a tener. ¿Sí? Entonces, como mi cerebro es un emisor de información, un receptor y un emisor de información, tengo que tener cuidado qué es lo que yo, con cómo alimento mi mente. Entonces comenzamos, puede ser con audios que estimulen el pensamiento positivo. Yo comencé a escuchar música barroca, música clásica barroca, en la mañana, poder escuchar media hora de música barroca, voy a escuchar media hora de, para comenzar a armonizar mi mente. Y la mente maestra comienza a decir,
que nosotros tenemos que comenzar a funcionar en armonía. Primero tenemos armonía interna y después comenzamos a crear armonía hacia afuera, ¿sí? Todo esto que nosotros estamos hablando, no nos crean, experiméntalo en tu vida, ¿sí? Experiméntalo en tu vida. Entonces, si mi mente es un receptor de información, tengo que comenzar a bajar, a quitar las noticias, ¿sí? Porque es imposible que salgan noticias buenas todos los días. Imposible bueno, yo nunca he escuchado noticias buenas. Es como, última hora, la gente se está despertando. Última hora, la gente está siendo más abundante. Increíble, la gente está ayudándose unos a los otros. Eso no se escucha, porque la televisión está hecha para sembrar miedo y los medios de comunicación están hechos para sembrar miedo. Pero eso no nos interesa cambiarlo y no lo vamos a cambiar. Lo que sí podemos cambiar es la frecuencia con la que estamos vibrando nuestro cerebro, ¿sí? Hay una cosa que se llama plasticidad cerebral y la plasticidad cerebral es que las neuronas tienen unos caminos neuronales. Entonces, un resentimiento es una emoción bioquímica que ha ido de una neurona a otra tantas veces que a veces es imposible dejar de sentir resentimiento, por eso que estamos sintiendo resentimiento, porque es un camino habitual de rencor. Entonces, me despierto pensando en la persona que me agredió y genero un resentimiento tan común a mí que llega el momento en que me queda imposible no sentir rencor, no sentir odio. Y si lo que nosotros estamos observando es una proyección de nuestra mente, no tiene sentido pelear con lo que estamos proyectando. Lo que sí tendría sentido sería, sería decir, bueno, si yo estoy proyectando esto en mi realidad, lo que voy a hacer es hacerme responsable. Entonces me hago responsable de esto que no me gusta. Bueno, no me gusta, pero yo soy el responsable. Yo soy el responsable de esta realidad. Y como yo soy el responsable de esta realidad que he creado a través de pensamientos de miedo, de resentimiento, de odio, voy a comenzar a vibrar devolviendo el tornillo y comenzar a vibrar desde el amor. Entonces, escucho música clásica, quito las noticias, comienzo a no quejarme, comienzo a... Mira que yo tengo un dolor de cuello hace unos días, hace unos meses, y hoy se me ocurrió decir, voy a mandarle amor a mi dolor, voy a mandarle amor, aceptación a mi dolor de cuello. Amo mi dolor de cuello. ¿Y por qué amo mi dolor de cuello? Porque cada vez que yo como algo que no me sirve, se me intensifica. O sea que el dolor de cuello me está haciendo consciente de la comida. Ahora, si veo noticias, me imagino que el dolor de cuello se, se llega a unos niveles de dolor mucho más altos. Entonces me está haciendo consciente que lo que escucho me afecta y apago las noticias. Y, y este dolor de cuello me está haciendo consciente de lo que como, de lo que pienso, de, pues yo no me quejo. Y comencé a darle amor hoy. Comencé a decir, es una aceptación del momento presente. Y si en el momento presente hay un dolor de cuello, voy a integrarlo con amor. Y al integrarlo con amor, yo no sé qué pasa. Yo les voy a contar más adelante qué me va a pasar, ¿sí? Pero si yo lucho, si yo maldigo, si yo critico, si yo le digo groserías a mi dolor de cuello, pues seguramente se va a intensificar y seguramente me va a llevar a tener inclusive una patología mucho peor. Entonces, se me ocurrió y fue una idea que vino de la mente maestra. La mente maestra son ideas que tú ya sabes, ideas que tú ya tienes,
porque tú tienes todo el conocimiento, ya lo tienes en este instante, ¿sí? Y vamos a pasar del miedo, como decía René, al amor, ¿sí? Del miedo, porque estamos formados de las mismas partículas de energía que el universo. Y como estamos formados de las mismas partículas del universo, el amor, que es el universo, y yo estamos integrados inclusive físicamente. Físicamente tenemos la misma similitud al universo. Dios y yo somos uno. Bien. Entonces, mejoramos la frecuencia, mejoramos la frecuencia. Mira que en algún momento me dijeron como, bueno, vas a hacer un ejercicio. Fue hace como 20 años. Pero vas a hacer un ejercicio. Trata de no quejarte durante todo un día. Entonces yo dije, oye, es súper fácil, listo. Me acuerdo que fue en un consultorio de un terapeuta. Entonces yo dije, no, pues sencillo. Entonces salí del consultorio y a la media hora vino un pensamiento de queja. Dije, ay, cierto que no me voy a quejar. Y después llamó a un familiar. Dije, bueno, voy a tratar de no quejarme. Y la queja estaba tan condicionada que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y si la queja es un patrón habitual, muy probablemente queja genera pensamientos de queja. Y pensamientos de queja generan químicos de queja en el organismo. Y químicos de queja pueden generar una gastritis, pueden generar una úlcera, pueden generar un cáncer. Eh, bueno, está planteado ahora que no existen las enfermedades hereditarias, sino lo que existe son hábitos hereditarios. Entonces, abuelos que se quejan, papás que se quejan, hijos que se quejan, y todos terminan teniendo una patología de cáncer. Entonces, no, es que heredamos el cáncer. No, heredamos los hábitos insanos de nuestras familias. Entonces, tenemos que comenzar a destruir eso. No vamos a culpar a nadie porque nadie es culpable, pero sí comenzamos a ser responsables de lo que estamos haciendo con nuestra vida en este instante. Ahora, esto es más importante que salir a comernos el mundo, porque si salimos a comernos el mundo con todos estos condicionamientos que ni siquiera nos habíamos dado cuenta, es como si estuviéramos remando y remando y remando con el barco amarrado. Es imposible haciéndonos zancadilla. Bien, Gracias, Jaime. Ayer me llamó mucho la atención que vi ayer al final del partido, pues hubo una pelea, ¿no? Y me llamó mucho la atención que Luis Suárez, el jugador, dijo que una de las cosas que más le incomodaba era cómo celebraba Borja, ¿sí? Eso decía. Me incomoda mucho cómo celebra el jugador Borja y entonces por eso peleé. Y después vi que, pues, eh, ¿qué quiere decir con, por qué quiero tocar este tema? Porque la ira tiene dos raíces. Por una el resentimiento, por otro lado el miedo. Y, pero esos resentimientos y miedos no se derivan de lo que está sucediendo en el momento presente. Se derivan de una acumulación de circunstancias que determinan el proceso personal de cada individuo. O sea, cuando yo tengo una reacción de ira, no necesariamente tiene que ver con lo que está pasando en el momento presente. Tiene que ver con unas inseguridades personales mías, ¿sí? Y ahí es donde aparece la mente maestra. Cada proceso donde yo entro en un proceso de ira, a veces no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Tiene que ver con frustraciones. Es como el papá o la mamá que regañan a la niña o al niño
porque no tendió la cama, pero llegan y la regañan de una manera absurda, pero realmente su reacción de ira contra su hijo o hija no tiene que ver con lo que está sucediendo con su hija e hija. Tiene que ver con una frustración previa o en la oficina, o a sus logros, o a sus miedos, o a sus frustraciones que terminan derivándose y expresándose en la familia. Entonces, ¿qué se está creando ahí? Un sistema de resentimiento acumulado entre padres e hijos. Entonces empiezo a desarrollar resentimientos al niño por maltrato, por lo que sea, por problemas que yo mismo no soluciono. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas tienen mucho que ver con esas cosas como las que pasaron ayer en el fútbol. La reacción de ira tiene un proceso previo a toda la situación, que a veces ni siquiera tiene que ver con la situación en sí. Entonces es clave mirar eso porque, digamos, lo que estamos tratando de eso es cómo vamos a transformar algo si mi frecuencia está ubicada en problemas no sanados, inclusive desde la infancia. Muchas de las cosas de no me gusta cómo celebra tal persona tiene que ver con no haber perdonado. ¿A quién? Al que me hacía bullying en el colegio, porque según yo, ese es el culpable de que yo no pueda desarrollarme. Entonces nos quedamos en sistemas de seguir echándole la culpa a una persona específicamente por nuestros problemas personales cuando yo tenía 10 años, 15 años, ¿sí? En el colegio, ¿sí? Y terminan volviéndose visibles y tangibles en un tema como no me gusta cómo celebra tal persona. Y entonces termino golpeando, termino mordiendo, termino subiéndome, cuando realmente ese no es el origen de la ira. Ese no es el verdadero origen de la ira. Es una justificación de que el otro está haciendo algo en mí. Entonces, ¿por qué es tan importante este proceso de transformación en la manera como yo vibro? Porque probablemente mis necesidades y logros van a estar determinados siempre en cómo yo estoy viendo la vida, ¿sí? Y de qué manera estoy observando la vida. ¿Cuál es el objetivo de obtener un logro? ¿Es mi propósito? ¿Estoy conectado con mi propósito, con lo que me gusta, con mi pasión? ¿O simplemente quiero demostrar a alguien que lo estoy logrando? Sí, hay dos niveles muy diferentes entre lograr el trabajo en esencia, en totalidad, si realmente mi acción proviene de un acto creativo. Es decir, estoy transformando la emocionalidad, sea negativa, que en general es, en una experiencia positiva que transforme vidas a mí, a los demás y a mi propósito general. Por eso tanto en lo que hemos hablado también aquí sobre el tema del servicio, de qué es lo que estoy participando, de qué manera estoy vibrando, cuál es mi química hacia los demás. Una de las cosas que hablaba este texto es que, por ejemplo, Napoleón, una de las cosas que Napoleón tenía como líder, ni siquiera era como lo que había logrado en guerras, sino lo que lograba transmitir, además de positivismo y de poder influenciar a los demás, de manera de que los impulsara a desarrollarse como sí mismos en un logro objetivo que podía ser obtener una ganancia de tierras o lograr un país, pero qué significaba para ellos en su proceso personal y eso era lo que más hacía que sus soldados respondieran de manera positiva a sus órdenes, porque se sentían que estaban haciendo algo para su propósito personal. Entonces, tiene mucho que ver también, inclusive, cómo estoy vibrando en cómo logro crear ese propósito para que otros se vean identificados en eso. Entonces, pero David, está un tema que dice también el texto, es cómo pasamos de lo imposible a lo probable. Probablemente en creyéndome lo que yo soy, creyendo que hablándome bonito, ¿sí? Empezando a hablarme bonito. Por lo general, muchas veces a mí me pasaba que yo me hablaba como, no, es que yo no sirvo para esto, es que lo que pasa es que a mí, yo soy malo para esto, siempre hablando desde la negatividad de mi proceso personal. Cuando logro hacer el proceso de conciencia a través de la meditación y otro tipo de herramientas, como el agradecimiento, empiezo a conectarme al momento presente
donde empiezo a ver cuáles son mis habilidades, cuáles son mis logros, qué es lo que ya tengo. Y lo que ya tengo puede ser hasta un vaso de agua, lo que ya tengo puede ser un techo, ¿sí? Un lugar donde no me estoy mojando. Lo que ya tengo es simplemente una cama donde dormir. Son cosas que tienen tienen un gran poder, porque en el agradecimiento yo me identifico en lo que ya soy. Entonces es mucho más fácil construir desde algo que ya existe para saber que puedo seguir desarrollando en agradecimiento mayores potencialidades. Por eso la gratitud es un elemento de creación, es un acto creativo, porque yo identifico el momento presente y puedo reconstruir una nueva vida sobre la que ya existe, porque ya existe, ya lo puedo tocar, ya es tangible. Entonces, en esa medida, pues el amor aparece, ¿sí? Yo soy muy amoroso conmigo mismo, simplemente en la gratitud de decir, tengo un vaso de agua, tengo un plato de comida, tengo una cama donde dormir, tengo un techo donde no mojarme, y ahí lo improbable se vuelve probable, porque ya existe, porque sé que si fue improbable antes y ya es probable, mi vida hoy ya es probable en sí de que tengo salud, que tengo agua, que si tengo las manos completas, tengo las manos completas, que si tengo lo que sea. Así fuera en gran medida la situación más complicada, siempre hay algo que agradecer. Y desde ahí se puede construir un sistema nuevo de información para un acto creativo. Por ahí dejo, Bien, Jaime. gracias René. Gracias René. Mira que siempre se piensa, cuando yo tenga resultados, voy a ser abundante. Cuando yo logre esto y lo otro, ¿cómo voy a ser de abundante? Y resulta que el estado de abundancia es un estado de conciencia. Y la abundancia se tiene que crear antes que aparezcan las cosas. Siempre se piensa que cuando se tenga pareja, voy a ser amoroso. Y el amor es un estado de conciencia. O sea que cuando llegue una pareja, como soy amoroso, comparto el amor que vive en mí. Cuando inicio un negocio, como soy abundante, comparto y atraigo la abundancia que vive en mí. Porque yo no atraigo lo que quiero, yo atraigo lo que soy. Entonces, este pedacito que no incluía el libro de, de la atracción, el poder de la atracción, porque voy a pensar en atraer, voy a pensar en atraer, ¿sí? No funciona, porque lo que atraigo es lo que pienso y cómo me siento y los pensamientos más imperantes en mi mente, ¿sí? ¿Cuántas personas tuvieron que quitar el mapa de sueños que pusieron en la nevera porque la depresión no los dejó seguir viendo tanta abundancia en la nevera? Entonces, si no eres abundante, ¿para qué poner esos eh, avisos en la nevera si lo que me van a crear es frustración? Y la frustración, pues, que es la verdad en ese momento, pues lo que va a traer son escenarios que, que sean resonantes con la frustración actual. Entonces, es importante, atraigo lo que soy, ¿sí? Esto, si no me gusta mi realidad, es porque yo estoy vibrando en una frecuencia similar a mi realidad. Cambio mi frecuencia. Hay algo importante que dice la mente maestra y es que somos el promedio de las personas con las que más nos frecuentamos. Yo, como no sabía eso, pues en el colegio yo me la pasé con los más casposos, ¿sí? Con los que no hacen la tarea. Y hasta un momento que yo dije, bueno, esto no funciona, esto realmente no está funcionando. Yo quiero pasármela pues con los ganadores, con los que tengan resultados. Quiero pasármela con personas que me aporten, ¿sí? Eh, pero la mente siempre va a necesitar eh, otras personas que piensen igual. O sea, el fracaso,
Yo no me puedo sentir fracasado en un ambiente exitoso, porque voy a salir corriendo. Entonces, de- hago de tal manera, busco amigos que estén en una frecuencia similar. Y entonces, para no sentirme frustrado, entonces como todos estamos fracasados, pues no me siento frustrado. Entonces hay que mejorar la armonía de las mentes que interactúo. Y hay algo muy bonito que dice el curso y es la perfecta armonía de propósito. Y en estos días me di cuenta, mira que el propósito, si tú tienes un propósito amoroso o tienes un propósito egoísta, tú mismo te vas a dar cuenta por la consecuencia de los actos que tú hagas. Entonces, hace poco, eh, yo intelectualmente tengo el propósito de ser amoroso y de servir. Entonces, fui donde una persona y yo dije, en mi cabeza, digo, voy a servir, voy a ser amoroso, voy a estar en conexión con el propósito. Y entonces, eh, esta persona no accedió pues a lo que yo estaba pidiendo, que era más o menos íbamos a hacer como una transacción, y entonces esta persona no accedió y no, digamos que no compró lo que yo tenía para ofrecerle algo así. Y entonces hubo algo en mí de frustración. Y esos momentos de frustración son importantes para la conciencia. Entonces en ese momento me di cuenta que tal vez pues, tenía que perfeccionar o tenía que mejorar mi propósito. Porque si el propósito es de servicio, pues no me hubiera frustrado. Si el propósito es egoísta, siempre, siempre hay frustración, siempre hay frustración. Entonces, inclusive una mamá le puede decir a su hijo, ¿yo qué hice para merecer esto? Yo que te di toda mi juventud y mira cómo me pagas. Entonces, el ego, y puede ser, la mamá puede ser muy amorosa, pero estamos inmersos en inconsciencia de, de egoísmo. Entonces, mira cómo me pagas, es porque el ego siempre quiere recibir su paga. Bien, entonces, muy probablemente tenemos que comenzar a buscar un propósito en armonía. Y el propósito en armonía es un propósito que me sirva a mí, pero que le sirva a la comunidad, ¿sí? Un propósito de armonía puede ser lo que hacen las abejas. Las abejas buscan miel para todas, para todas. No me imagino una abeja encontrando miel y si tuviera un pensamiento condicionado egoísta, diría, uy, encontré miel. Ojalá que nadie encuentre. Si guardo esta miel y acumulo esta miel, me voy a volver millonario. Entonces, mi riqueza aparece de que hay escasez de miel. En eso se basa la economía de la humanidad, en aprovechar la escasez de los demás para poder sacar provecho. Y eso es egoísta. Entonces, ¿cuál es mi propósito y cómo estamos mejorando constantemente nuestro propósito? Dije lo que me ha pasado con esta persona porque quiero dar a entender que no importa si nos equivocamos, no importa si aparece un condicionamiento, no importa si aparece una frustración, lo importante es que la observemos, lo importante es que seamos conscientes de que sigo siendo egoísta, que seamos conscientes, ya vamos a mirar cómo se van disipando, se van desapareciendo esos condicionamientos, porque no tienen sentido, no tienen sentido. Está demostrado, está demostrado que si yo tengo algo y lo comparto con alguien, si yo tengo algo y lo comparto con alguien, se segregan químicos en mi mente
que son superiores a cualquier ansiolítico químico que venda la farmacia. Está demostrado que actos altruistas me dan felicidad. Está demostrado que si yo comienzo a pensar en una armonía para los demás, si lo que yo quiero para los demás me genera alegría, pues muy probablemente también comience a conseguirlo para mí, como a pensar un poco más en comunidad. Y está demostrado que el egoísmo, lo importante es que no perdamos el propósito, porque ¿cuántas personas iniciaron con un propósito amoroso y comenzaron a recibir bendiciones y se me olvida mi propósito y comienzo a pensar que lo importante es solamente el dinero y lo importante soy solamente yo, lo importante, yo he escuchado frases así que dicen, pero lo importante es mi familia y el resto que se jodan, ¿sí? Y eso no es amor, ni siquiera para tu familia, ni siquiera para ti mismo. O sea, lo más amoroso sería, oiga, qué rico que todos tengamos abundancia, qué rico que todos podamos surgir, qué rico que todos podamos crear una mente maestra que nos proponga una solidaridad común. Bien. Sí, Jaime, yo recuerdo que, a ver, porque hay algo que es importante definir ahí, es qué es el propósito. Sí, qué es el propósito y cómo se determina un propósito y cómo se determina una esencia personal. Muchas veces nosotros estamos detrás de miedos, de una careta, de una máscara que hemos construido porque no queremos ser afectados, porque nos hicieron daño. Y empezamos a responder de cierta manera porque creemos que el mundo entero nos quiere hacer daño. Y bueno, y con justificación probablemente clara, se sufrió en la infancia, pero a veces también ese papel de víctima hacia la vida es la que va a seguir atrayendo que ese tipo de circunstancias se sigan repitiendo. Y eso también tiene que ver con lo que estabas hablando, con quién me estoy rodeando, por qué terminé en ciertas condiciones donde me termino volviendo una víctima de una circunstancia. Realmente en el momento que yo me relaciono con X número de personas, no era consciente de que esas personas podían hacerme daño, ¿sí? Entonces, tiene mucho que ver con lo que estamos frecuentando y lo que estamos construyendo. Por eso es que es tan determinante eso y saber cómo, qué es en lo que soy bueno, ¿sí? A veces estoy tratando de estar en un lugar simplemente por la aprobación de los demás y no porque me sienta a gusto en el lugar. Muchas veces yo estuve en muchos lugares de trabajo en contra de mi voluntad, solamente porque eso me iba a traer un mayor beneficio económico. Pero a veces el beneficio económico no era lo más importante. Yo me sentía completamente frustrado con mi vida, pensando que ahí iba a triunfar. Y en la medida que yo no me estoy desarrollando en un espacio donde me siento a gusto y en beneficio, difícilmente tampoco puedo entregar a los demás. O sea, yo recuerdo que yo leyendo el libro de Kiyosaki, me llamó mucho la atención una vez que él decía, cuando estaba quebrado, y decía, es que yo empecé a entender que lo que más me gustaba era lo que era mi papá, pobre, que era un gran maestro. A mí me gustaba enseñar. Y por otro lado, aprendí del papá rico que había maneras de llegar al dinero a través de ingresos pasivos. O sea, que yo tenía que construir ingresos pasivos para que eso me generaran utilidades a partir de negocios, a inversiones, desarrollo de sistemas de buenas oportunidades, etcétera, etcétera. Y yo combiné las dos cosas que más me apasionaban, eran enseñar y transformar las vidas como a mí me las habían transformado. Entonces, a veces el propósito sí tiene que ver, y es completamente lógico, que tiene que ver en la afectación que otros hicieron hacia mí y cómo quiero retransmitir esa misma afectación para ayudar a otros. Entonces, en la medida que yo encuentro el punto y el eje de entrecruzamiento de las dos situaciones, pues realmente estoy afectándome a mí positivamente y afectando a las demás. Cuando yo logro unos objetivos desde el propósito, desde mi esencia, desde lo que yo soy, desde lo que yo amo, desde lo que yo me desarrollo, genero actos creativos.
Pero si realmente empiezo a tener abundancia, sistemas de poder y de un momento a otro me estoy enriqueciendo y pierdo el propósito que es lo que me llevó ahí, probablemente me conecto más hasta la necesidad del dinero y olvido el propósito y lo más probable es que o me enloquezca, por un lado, o segundamente empiezo a perder el éxito realmente que me llevó en ese punto presente. Entonces, por eso es que es tan determinante de si nuestra esencia se sigue manteniendo aún logrando los objetivos económicos, emocionales, familiares y demás. Porque lo que es nuestra esencia no se debe perder sin importar nada de lo que suceda. Entonces es un poco como parándonos en en este funcionamiento de la mente maestra. Es ahí es donde se llega realmente al proceso de la perfecta armonía con el propósito, porque realmente la armonía del propósito es cuando la esencia cumple una funcionalidad de bienestar, tranquilidad hacia mi vida misma, porque no solamente me afecto positivamente hacia mí, sino realmente estoy afectando positivamente a otros, devolviendo en gratitud lo que alguna vez recibí de alguien que me sirvió de ayuda en encontrar lo que yo soy y para qué sirvo. Para qué sirvo es para qué sirvo, no solamente para mí, sino para los demás. Entonces, por eso es que digo, sirvo, cuando yo sirvo, entiendo que sirvo, es decir, que tengo una funcionalidad en la vida, en el universo. Y cuando yo encuentro ese sentido, aparece el acto creativo. ¿M? Y es lo que más llena. Por ahí dejo. Y por eso es que las mejores ideas llegan a veces cuando no estamos pensando, llega cuando estamos duchándonos, por ejemplo, llega la idea genial, pero no llega porque no la tuvieras, no llegó porque el miedo no permitía. Ahora, ahorita les muestro unas imágenes, pero me gusta mucho una analogía que hace en Oriente, hablan de que la luz del sol se refleja en la luna, ¿sí? Y la luna, a ver, yo la muestro acá. Y la luna se refleja, la luz de la luna se refleja en 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 el agua en movimiento, acá. Se refleja en el agua en movimiento. Y, y la analogía es como que el, el ego, que es el personaje que hemos formado, es el reflejo de la luz, ¿sí? El reflejo, la conciencia se refleja en mi mente, pero mi mente comienza por el aprendizaje, por todo, comienza a, a llenarse de una información que puede traer miedo, que puede traer frustración, que puede traer depresión, y si se identifica con ese personaje. O sea que nosotros estamos luchando con el reflejo de un reflejo. O sea, porque la luz no tiene, la luna no tiene luz, la luna no tiene luz propia. La luna está reflejando la luz del sol. Y nosotros estamos tratando de cambiar el reflejo que genera la luna en el agua turbia. O sea, va a ser muy difícil cambiar un reflejo. Bien, ahora, ¿cómo, cómo regresamos a la fuente? ¿Cómo regresa mi mente a su esencia? Observando la respiración, aquietando mis pensamientos. Cuando comienzo a darme cuenta que no soy el que competía, no soy el que sufría. Imagínate que mi propósito de vida sea ser el primero y sea ser el mejor, ¿sí? Porque me lo dijeron de pequeño. Entonces voy a ser el mejor y voy a ser el primero. ¿Cuánta frustración tiene esa frase? ¿Cuánta frustración tiene la frase tienes que ser el mejor? Tienes que ser el mejor. Mira que hay una película que se llama En busca de la felicidad y,
y toda la película se centra en que la persona sufría y 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 al final se llena de dinero y encuentra la felicidad. ¿Cuántas personas no se confunden con el mensaje de esa película? O sea, porque él no pudo disfrutar el helado con su hijo en un andén o no sé, simplemente sentarse a mirar los patos, que es gratis. O sea, si se hubiera sentado a mirar los patos con su hijo y apreciar y a ser agradecido, probablemente no hubiera tenido que sufrir tanto. Y probablemente, pero el condicionamiento de que tengo que tener dinero para ser feliz es impresionante y es en el mundo entero, ¿sí? Ahora, si soy agradecido, si soy feliz y mantengo una conciencia de abundancia, pues lo más probable es que consigas dinero. Digamos que el problema no es con tener o no tener. El problema es que me han hecho creer que si no tengo no valgo. Pues cuántas personas tienen despertares espirituales de quincena. Entonces, pagaron el despertar espiritual. No, se me acabó el dinero. No, entro en frustración. No me siento merecedor. Dios no entra a mi casa. O sea, es una locura. Es una locura. Entonces, despertamos, porque cuando yo aquieto mi mente y dejo de identificarme con el personaje que hay afuera, mi mente se aquieta y el despertar acontece. Pero el despertar no es algo que yo tenga que hacer. El despertar es simplemente porque no observo el engaño, porque no me identifico con el engaño. Y al no identificarme con el engaño, pues despierto como una estado natural de la mente, ¿sí? Digamos que las orugas se cuelgan y todas se transforman en mariposas. Pues, si no llega un alma piadosa a ayudarles, que, digamos que si le ayudan a la oruga, la matan, ¿sí? Pero si la oruga se cuelga, todas las orugas se transforman en mariposa como un estado natural, porque no tiene que ir al coach, ni al psicólogo, ni al psiquiatra, para que por favor, señor médico, me ayude a ser mariposa, que soy una pobre oruga. No, sino que como una esencia natural, pues se transforma. Entonces, la mente regresa a la fuente, ¿sí? Porque, ¿cuál es, cuál es el propósito? ¿No? ¿Cuál es el propósito que tienes en esta existencia? Si el propósito es ser el primero, vas a sufrir. Si el propósito es ganar, vas a sufrir. Si el propósito es voy a tener para poder humillar a ese que me humilló hace unos años. Uno va a ser muy desgastante y vas, probablemente lo logre, pero puedes terminar con una gastritis o puedes terminar con problemas de colon o puedes terminar con un dolor de espalda impresionante, ¿sí? Y probablemente todos estos dolores y todo esto que pasa en el cuerpo son resistencias de la misma ignorancia. Entonces, despertamos a una conciencia completamente diferente, donde es normal el servicio, es normal ayudarle al otro, es normal tener pensamientos de gratitud, es normal, ¿sí? Porque el ego comienza a tener propósitos egoístas, ¿sí? Propósitos egoístas, y que no perdamos nuestro verdadero propósito amoroso, que es nuestra esencia, ¿sí? Gracias, gracias, Jaime. Hay una pregunta que hace Linda sobre, ¿se podría decir que nuestro ego es un reflejo de nuestra mente? Hay una cosa que es importante, aquí definamos. Es que
de alguna manera, nosotros, el ego, o sea, la mente crea el pensamiento, pero el pensamiento no tiene un estado presente en el aquí y el ahora. Entonces, el ego no puede vivir en el estado presente del aquí y el ahora. Es decir, no puede vivir en la conciencia, porque su esencia no pertenece al punto presente. ¿Por qué? El ego se mueve a través de las necesidades externas, exteriores a él. Lo que hace la meditación, lo que hace el encuentro con uno mismo, es poder observarse a sí mismo en el momento presente para saber el resultante de lo que se le está pasando. Cuando yo estoy en el pensamiento, estoy o en expectativas que pertenecen al futuro o en pasado que pertenecen a resentimientos, miedos, frustraciones. Cuando mis expectativas se conectan al pasado, por ejemplo, por eso es que aparece la frustración, porque yo no disfruto mi esencia en el momento presente. Entonces, siempre que estoy conectado al resultado, lo más probable es que el resultado me genere frustración, porque no disfruto el proceso, no disfruto el presente. Estoy esperando siempre resultados determinados y los resultados determinados nunca tienen plenitud. El momento presente siempre tiene plenitud. ¿El ego en dónde se forma? El ego es una formación, es una máscara, es un personaje que creo producto de frustraciones, resentimientos, de miedos de la infancia y crea como un sistema de protección. Y ese mismo sistema de protección, de alguna manera, está representado hoy en día como adulto en la necesidad de obtener objetivos que me lleven supuestamente a éxitos que no existen, no existen, que solamente están en el pensamiento. Y el éxito en pensamiento puede crearme metas. Yo puedo crear un sistema de metas. Yo puedo decir, voy a desarrollar tal metas y cumplo tales objetivos, pero a veces estoy más pendiente del proceso del éxito que en sí en desarrollar el proceso. Por eso que el propósito se pierde, porque yo no disfruto el proceso. Yo no disfruto el proceso, yo no disfruto vivir el momento presente. Estoy todo el tiempo hacia afuera. Entonces todo el tiempo estoy generando frustraciones, todo el tiempo estoy generando miedos, ¿sí? Todo el tiempo estoy generando miedos. Entonces, si yo no vivo el momento presente, si yo no disfruto lo que yo soy hoy, probablemente no voy a generar resultados claros, porque estoy perdiendo mi esencia, estoy perdiendo para lo que soy bueno. Entonces, claro que el ego tiene una relación y es un reflejo de nuestra mente, porque nuestra mente y nuestros pensamientos pertenecen a miedos del pasado, resentimientos del pasado y probablemente recuerdos bonitos del pasado también. Pero ninguna de esas cosas crean mi presente, solo en la medida que disfruto el proceso presente. Entonces, un poco como lo que estaba diciendo finalmente Jaime en todo este proceso de la mente maestra, es por qué es importante despertar para ver un reflejo real de lo que somos. Porque cuando disfrutamos, por ejemplo, en herramientas como la gratitud, en herramientas como la observación, la meditación, el disfrute de la naturaleza. Es muy chistoso que yo alguna vez comentaba en uno de los conversatorios es, voy a otra ciudad, voy a otro país, viajo y todo me parece hermoso. Y la gente que está nativa de esa ciudad me dice, oye, pero a usted le parece divina hasta la pared. Es muy raro. Nunca había visto la pared de esa manera. Y esa persona viaja a mi país y viene acá y dice, divina esta pared. Y uno dice, pero ¿por qué? Porque estamos tanto en el pensamiento que olvidamos a disfrutar lo sencillo. Cuando estamos en un viaje, que es un viaje, la vida es un viaje, es un proceso de vida, empezamos a disfrutar todo. Por eso es que el niño vive en estado creativo, porque el niño se permite sorprenderse. Entonces, cuando yo despierto es porque vuelvo a retomar la sensación y el estado de creación de un niño. Disfruto todo y estoy evolucionando como el niño. Estoy dispuesto al aprendizaje porque todo lo que me sorprende me crea sistemas de aprendizaje. Ese es el verdadero despertar de la mente maestra. No perder esa necesidad de la sorpresa, porque en la necesidad de la sorpresa todo el tiempo estoy en evolución, porque estoy viviendo en el presente. Y de ahí viene la luz, porque de ahí vienen las pasiones.
De ahí viene el amor propio. Y de ahí es que regresamos a la fuente. Regresamos a la fuente es cuando realmente disfrutamos en amor todo lo que hacemos. Por eso es que es muy difícil vivir en resentimientos si estoy viviendo en el presente, porque me estoy dejando sorprender. Y en la medida que me estoy dejando sorprender, me estoy permitiendo amarme nuevamente. Y si yo me permito amarme a mí mismo, pues obviamente voy a ver la vida con amor. Por eso el despertar espiritual es tan importante. Gracias, René. Y bueno, voy a tratar de responder. Gracias, Linda, por la pregunta. Y invito a las personas también a que hagan sus preguntas y nos las envíen, pueden ser por audio. Y siento que sí, siento que nosotros venimos de la unidad y vamos hacia la unidad. Mi papá tuvo hace poquito un accidente cerebrovascular y prácticamente estuvo como en coma. Y, y cuando regresó, mi papá está bien ahora, cuando regresó, él hablaba de unidad, decía que se sentía conectado, que se sentía como unido con los seres. Entonces, el ego es la separación, ¿sí? El bebé está, él es uno con su mamá. De hecho, en la matriz es uno con su madre. Y antes de que se inicie el concepto de yo, él es uno con su mamá, uno con las manos que lo abrazan, uno con, con la teta de la mamá, con el biberón. Es uno con todo. Y la palabra yo tengo, yo soy, yo tengo esta nacionalidad, tú eres, tú eres este apellido, comienza a separarnos, a separarnos, a separarnos y comenzamos a crear un personaje y al crear el personaje nos, nos alejamos de la fuente, nos alejamos de lo que somos. Y yo siempre he creído que todo lo que hagamos por destruir el ego, le estamos dando más identidad. Entonces, estamos inclusive en una feria de libros, están regalando el libro de cómo quitar tu ego. Ni siquiera me agacho a comprarlo, ni siquiera me agacho, así se ha regalado, es costoso. Todo lo que yo haga por el ego no va a servir. Lo que sí va a servir es regresar a la fuente y al regresar a la fuente le presto tanta atención al amor, le presto atención a mi mente equilibrada, le presto atención al presente y el ego va disminuyendo por falta de atención, porque es una creación que necesita vivir de la creencia. Bien, y bueno, vamos a terminar. Voy a, voy a leer acá, recomiendo dos libros que siento que están en sintonía con estas charlas, el libro del poder de la hora, sí, gracias, esto nos lo escribió Lita, y el libro de Practicando el poder de la hora de Cartón, ¿sí? Porque esto nos va a permitir estar presentes. Y la mejor manera de construir un proyecto, de construir lo que queramos en la vida, tiene que ver con el presente, tiene que ver con la armonía. Yo creo que lo vamos a dejar por acá para no correr. En la siguiente sesión vamos a mirar cómo quitarnos del personaje, cómo no identificarnos con el personaje y cómo comenzar a despertar más conciencia y a estar en conexión con esa resonancia que a la final pues es lo que somos. Eh, nosotros hemos decidido organizar estas prácticas de manera gratuita y queremos hacer unas prácticas que si nos acompañan, genial. Queremos hacer unas meditaciones y unas prácticas en colegios o en comunidades donde podamos desarrollar una resonancia para que el cerebro comience a mejorar su plasticidad. Esta resonancia la estamos haciendo con cuencos, con cuarzo. Bueno, René es experto como en todo el tema de música y hemos encontrado que
esta, esta práctica de la meditación, de elevar la frecuencia, comienza a resonar en un sentido completamente diferente a lo que pensábamos, porque siempre se ha pensado que si yo me esfuerzo, logro las cosas. Y tal vez no es de tanto esfuerzo, es de comenzar a alimentar, a vibrar, a desarrollar una frecuencia y a comenzar a tener prácticas completamente antagónicas al ego y que no alimenten la ignorancia, sino que fomenten el amor y fomenten la vibración, que es lo que somos. Entonces, bueno, probablemente en estos videos va a aparecer una franja donde tú puedas donar, si quieres donar, porque es voluntario, y estas donaciones se van a ver reflejadas en prácticas que los vamos a invitar también a ustedes para que hagamos todo el desplazamiento. Bueno, tenemos que desplazar unos aparatos y bueno, hacer unas meditaciones que comiencen a funcionar en la mentalidad de tantas personas. Entonces, muy agradecidos de estar aquí, muy agradecidos de que estemos desarrollando esto. Acá dice, me gustaría que en algún momento poder servir a los demás. Y claro que sí, podemos contar contigo y nos puedes acompañar en más o menos mes y medio. Vamos a hacer una práctica que se llama la gratiferia. La gratiferia bueno, ya les vamos a contar de qué se trata, pero todo esto comienza a generar tal armonía que la vida comienza a ser mucho más sencilla y, y no tanto con el esfuerzo, el miedo y el sufrimiento que lo estamos haciendo. Después de hacer una meditación consciente, elevar la frecuencia del cerebro, hemos descubierto que las personas comienzan a ver más práctico lo que veían imposible, a sintonizar con esa persona que necesitan que está lejos y comienza a acontecer la vida completamente diferente. Entonces, muy agradecidos. Bueno, va a leer el último mensaje. Mil gracias, excelente, muy claros, ya que estos temas a veces son un poco complejos de entender para algunas personas. Bueno, vamos a tratar de ser lo más concretos y lo más prácticos también. Entonces, en este video tal vez hemos dicho cosas que podemos llevar a la práctica, como dejar de quejarnos, como escuchar música diferente, como comenzar a escuchar una vibración, una frecuencia diferente, que eventualmente les vamos a dejar también el material ahí en el grupo para que comencemos a practicar. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ahí, muchas ahí, gracias. nos vemos, gracias. Un abrazo. Gracias, Dios los Gracias. bendiga.